Voces que forman parte de la noticia. 8:12 a.m. Arturo Torres es periodista de larga trayectoria, además de editor del portal de investigación Código Vidrio, y nos acompaña esta mañana aquí en los micrófonos de Así Amaneció para analizar una situación que preocupa ya desde hace buen rato a los ecuatorianos, la crisis de inseguridad. Arturo, buenos días, bienvenido a Radio City. Muy buenos días, gracias por la invitación. Arturo, ¿cómo entender en principio la actualidad, el momento que está viviendo la criminalidad de nuestro país? Tú eres un periodista que ha investigado mucho sobre este tema. ¿Qué está pasando hoy en el país? Bueno, creo que estamos viviendo las consecuencias de dos fenómenos que se han imbricado, que ahora mismo están manifestándose en toda esta violencia y claro, ya en un estado de narcopolítica, porque básicamente vemos que el narcotráfico está apuntando ahora a los políticos, que de alguna forma, y esto se puede avanzar en las investigaciones para establecer las motivaciones del asesinato del alcalde Intriago, pero no es el primer caso. Ya hay varios casos en los cuales desde las elecciones seccionales ya hubo atentados, hubo asesinatos, y esto ha venido escalando evidentemente. Entonces tenemos un factor que tiene que ver directamente con el narcotráfico en el contexto del aumento del ingreso de cocaína desde Colombia por Ecuador y la atomización de decenas de bandas que trabajan para los carteles y otras que ya se han aliado para constituirse en carteles locales. Ese creo que es un factor importante que nos ayuda a entender lo que está pasando y todo lo que gira alrededor de la criminalidad en un contexto internacional con un aumento sistemático de la demanda de cocaína después de la pandemia, cuando empiezan a crecer los indicadores de capturas y de la violencia criminal, ¿no es cierto?, que se evidencia, y ahora vemos que este fenómeno ya se ha desbordado y se está instalando y se está manifestando a nivel político. El otro factor que es importante destacar tiene que ver con la reacción que ha tenido el gobierno y que han tenido los estados o el estado ecuatoriano, un fenómeno que ha sido, como ya es elocuente, totalmente fallida, errática, sin ninguna planificación. El gobierno no ha aprendido nada, solamente reacciona con métodos o con herramientas que han sido un fracaso, como el de estado de excepción. Entonces, la forma en la que ha reaccionado el gobierno a esta amenaza y a estas y al problema estructural, no solamente en Ecuador, porque estábamos en medio de dos países productores de cocaína, sino de la región. Entonces creo que esos dos factores se han confluido y ahora tenemos un fenómeno muy complicado de inseguridad que lastimosamente a mediano plazo no se va a resolver. Esto, si es que ya existiera una política y una estrategia clara, podríamos decir que a largo plazo se va a encontrar alguna solución para enfrentar este fenómeno, pero no vemos ninguna señal en ese sentido. Arturo, se dice que el estado de las cárceles, al menos varios analistas coinciden en esto, es también un reflejo de la sociedad. ¿Tú también te sumas a esa línea, a ese criterio? ¿Y cómo resolver rápidamente lo que está ocurriendo en las penitenciarías del país, lo que ha ocurrido en las últimas horas? Guías penitenciarios retenidos en manos de bandas delictivas al interior de las cárceles. Ese capítulo de lo que pasa en el sistema carcelario es también otro capítulo del fracaso de las políticas para precisamente quitarles los bastiones a las bandas que desde las cárceles controlan las actividades delictivas en las calles. Entonces sí hay un fenómeno de doble vía de cómo desde las cárceles se manejan un sinnúmero de operaciones y se han convertido en esos bastiones ideales, porque además ya vemos que el problema de las cárceles y las matanzas han ido evolucionando y se van activando también en coyunturas específicas que yo no descarto que tengan también relación con ciertas
actividades políticas específicas para desestabilizar, para generar miedo en la población. Arturo, tú has investigado bien el tema, y perdón que te interrumpa, pero ¿qué figuras o qué estructuras políticas están detrás del control de las cárceles? Ese es precisamente uno de los vacíos enormes que tenemos entre las autoridades de control, de inteligencia, que no nos han podido responder a esa pregunta, pese a que hay más de 450 muertes y asesinatos en las cárceles. Ninguna de las investigaciones ha llegado a establecer cómo funcionan las estructuras, que tienen una relación de que la mayor, si quiere el 80% de agentes penitenciarios, de funcionarios a nivel del sistema carcelario, esto por datos de información de los mismos funcionarios que están tratando de hacer su trabajo, están ya permeados por el crimen organizado. Entonces, con esta corrupción sistémica en el sistema carcelario es imposible que el Estado recupere el control de las cárceles si antes no hace una purga integral de toda esta contaminación que afecta a funcionarios, a policías, también a militares y evidentemente al sector justicia, que es el que ha generado toda esta impunidad alrededor de la gente que comete delitos y se siente impune porque no hay forma de hacerles cumplir sus penas, es más, salen con una serie de beneficios. Entonces, estamos frente a un problema sistémico, que si no se aborda de una manera sistémica, no va a tener una solución efectiva. Hay titulares que revelan que la policía sobrevive incluso con fusiles del 76, es decir, prácticamente 50 años con las mismas armas, entre otros problemas que tiene la institucionalidad armada en el país. Pero quizás lo que más pueda complicar, Arturo, es el hecho de que vivimos un proceso electoral, y si estamos hablando de narcopolítica y de influencia de bandas criminales en la política, entonces podríamos presentarnos ante un escenario en los próximos días o semanas quizás mucho más complicado. Sí, o sea, lo que estamos viendo es que el que marca un poco el ritmo de las coyunturas y de cómo ha ido evolucionando este problema es el crimen organizado. Entonces nos tienen, como hay un gobierno que no ha sabido responder y no ha estado a la altura de las circunstancias, entonces el crimen organizado, las bandas del narcotráfico, sabe cómo aprovechar esas circunstancias y va a sacar provecho y va a seguir. Estamos en un momento de quiebre, ¿no? O sea, esto es una manifestación de la narcopolítica queriendo tomarse el control, buscando ya, dando señales poderosas de que ellos no están aquí para tener contemplaciones, van a ir y están tratando de amedrentar a otros candidatos para que se frenen en sus campañas de hacer territorio, ¿no es cierto? Porque ya una autoridad como el alcalde de Manta es asesinado. Entonces, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es el mensaje para el resto de candidatos? Cuídense, les puede pasar lo mismo. Entonces, este es un golpe letal al proceso electoral y a los candidatos que hay que ver cómo reaccionan, pero claro, hay una indefensión frente a un gobierno que solamente reacciona y que no es preventivo en ninguna de las áreas. Arturo, queremos agradecer estos minutos que nos has concedido. Es Arturo Torres y sus criterios, el editor del portal de investigación Código Vidrio, analizando la situación de la criminalidad en nuestro país, poniendo en el tapete un tema muy complejo. Seguirán los candidatos haciendo campaña, tomarán una pausa, como ha ocurrido con algunos, incluso algunos presidenciales. Otros han decidido ir adelante tratando de enfrentar al terror y a sus acciones. En todo caso, estaremos atentos los ecuatorianos al desenlace de estos sucesos. Son las 8 de la mañana y 21 minutos.